Vamos a empezar, porfa. Sí. Bueno, el día de hoy corresponde el tema de lupus eritematoso sistémico y para iniciar vamos a hablar sobre la definición, que es considerada como una enfermedad autoinmune, la cual es crónica, de causa desconocida hasta ahora, que puede afectar prácticamente cualquier órgano del cuerpo. Y está caracterizado por anomalías inmunológicas, especialmente la producción de anticuerpos, entre ellos el más específico, los anticuerpos antinucleares, que es lo que le va a dar esta característica a la enfermedad. Es considerada como el prototipo de las enfermedades autoinmunes de origen, bueno, que tiene una afectación sistémica de amplio espectro y con múltiples manifestaciones clínicas que abarcan casi todos los órganos y sistemas. En cuanto a la epidemiología, pues las tasas de incidencia estimadas son de 1 a 25 personas por cada 100,000 habitantes en América del Norte, América del Sur, Europa y Asia. Pero hablando de la prevalencia en los estudios en Estados Unidos, aumenta un poco, que va de 20 a 150 casos por 100,000 habitantes. La enfermedad parece ser más común de áreas urbanas que rurales y la edad de inicio de la enfermedad en aproximadamente el 75% se ve entre los 16 y los 55 años. Esta va a tener una mayor predilección por el sexo femenino y entre ellos en mujeres en edad fértil. Esto se ve asociado al factor estrogénico, que más adelante veremos cómo es que contribuye. Partiendo de esto, pues en los niños, en los que todavía no tienen efecto hormonal, pues la relación hombre-mujer es de 3 a 1. En los adultos, especialmente en las mujeres en edad fértil, la proporción va a variar de 7 a 1 a 15 a 1. Y en las personas mayores, especialmente en las mujeres posmenopáusicas, la proporción es de 8 a 1. Y pues estas variantes que vamos a ver en predisponente en el cromosoma X, vamos a ver en algunos alotipos o en algunos genes como el IRAC1, MEP2, TLR7, que son características que vamos a observar en el cromosoma 7. También algunos síndromes como el Klinefelter, pues se ve asociado con lupus. Esto porque tiene un cromosoma además X. En el sexo masculino, lo que vamos a observar con mayor frecuencia es la afección renal, manifestaciones cutáneas, citopenia, serositis, la afectación neurológica, alteraciones como trombosis, además de enfermedad cardiovascular, hipertensión y vasculitis. En cuanto a su etiología, pues como lo comentábamos de la definición, pues aún es desconocida, pero intervienen varios factores. Entre ellos vamos a ver factores genéticos, hormonales y ambientales. Todo ello pues va a condicionar o va a llevar a una alteración en la regulación del sistema inmune, perdiendo su tolerancia a algunos elementos constituyentes considerados como naturales del propio organismo. Y finalmente se va a caracterizar por la producción de anticuerpos y o células efectoras que van a reaccionar contra los propios tejidos de uno o varios órganos, produciendo diferentes manifestaciones de la enfermedad. En cuanto a los factores genéticos, propiamente hablando de ellos, pues se ha visto la asociación que hermanos de pacientes que tienen lupus tienen hasta 30% a veces más de probabilidad de desarrollar lupus. Esto no hablando de un hermano genéticamente igual, simplemente un hermano más del paciente. Porque a veces pensaríamos que al tener un gemelo, pues la frecuencia es más alta, pero aquí es hablando de un hermano cualquiera. Entonces, desde aquí podemos partir a ver que el factor genético tiene gran importancia. Y en los últimos años la tasa de descubrimiento de genes asociados con lupus ha aumentado. Entonces, en este esquema podemos observar que son diferentes los locus y diferentes las ubicaciones de los genes que van a condicionar o que van a verse influidos para el desarrollo de la enfermedad. De los que se han estudiado más, pues los que intervienen en la respuesta inmune y la inflamación, como el HLA-DR, el PTP922, STA-T4, IRF5, BLK, son genes que se van a ver en la respuesta inmune y la inflamación.
Los que se ven en la mutación del ADN es principalmente el TREX1, los que se ven asociados a la adherencia de células inflamatorias y al endotelio, el ITGAM, y los que van a influir en la respuesta tisular a la lesión, el KLK1, KLK3. Entonces, estos sí son genes ya muy estudiados que se han visto asociados al desarrollo de la enfermedad. Como tal, pues no van a existir unos genes específicos que digas, pues si tengo ya estoy predispuesto, sino que van a ser multifactoriales. Pero la expresión de la mutación del TREX1 o las deficiencias del complemento temprano sí nos van a dar un alto riesgo para padecer la enfermedad. Hablando ahora de factores hormonales, como lo comentábamos al inicio, los estrógenos pues son los que van a tener la principal función reguladora. Pero todos tienen un factor protector desde la testosterona, el estradiol, la progesterona, la epiandrosterona, las hormonas pituitarias, incluidas la prolactina. Estas van a modular la incidencia y la gravedad del lupus. Se ha visto que el estradiol va a tener la capacidad para reducir la apoptosis de las células B autoreactivas y pues al no destruirse va a producir la maduración de las mismas para tener mutaciones o afinidad contra el anti-DN. Los estrógenos van a estimular a los timocitos, a las células TCD8 y TCD4, las células B, los macrófagos, y también van a estimular la liberación de ciertas citocinas, por ejemplo la interleucina 1, y también van a modular la expresión de las moléculas de adhesión a las células endoteliales. Los estrógenos también van a provocar un aumento de la expresión del protooncogen de los macrófagos y una mayor adhesión a las células moleculares periféricas al endotelio. Es por ello que pues la edad de mayor presentación de la enfermedad pues coincide con el pico de aumento de los estrógenos, que serán mujeres en edad fértil. Entre los factores ambientales, pues también son varios los que van a influir en el desarrollo de la enfermedad. Entre ellos se ha visto asociada infecciones virales por algunos parásitos y, bueno, sobre todo virales, como el virus de Epstein-Barr. Y también que es la viral. Y la tripanosomiasis también se ha visto asociada a la enfermedad o a algunas otras micobacterias, las cuales van a inducir la formación de anticuerpos, sobre todo anti-ADN, o incluso van a ocasionar como manifestación de la enfermedad, pues síntomas muy similares al lupus. Y también se ha visto que muchos brotes de lupus van asociados o seguidos después de alguna infección por ellos. También la exposición solar va a ser un factor muy importante y predisponente, y se cree que las lesiones cutáneas son pues de origen multifactorial, pero la luz ultravioleta tiene efectos locales en la piel y van a aumentar el grado de la autoinmunidad, es decir, a mayor exposición, mayor riesgo. Y la luz ultravioleta va a estimular a los queratinocitos para que expresen más SNRP en la superficie celular, y a su vez van a secretar interleucina 1, interleucina 3, interleucina 6, factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos y factor de necrosis tumoral alfa, estimulando así a las células B para que produzcan anticuerpos. Entonces, a mayor estimulación, mayor reacción. Bueno, una vez que conocemos que las manifestaciones pueden ser genéticas, hormonales y ambientales, pues las manifestaciones de lupus van a ser múltiples y van a estar mediadas de forma directa o indirectamente por la formación de anticuerpos y creación de inmunocomplejos. Y esos inmunocomplejos, dependiendo del sitio de afección, pues van a ser los que van a producir las diferentes manifestaciones clínicas, que van a ser muy amplias. Más adelante las veremos. Finalmente, esta tabla resume pues los factores que pueden condicionar. Nos lo divide como factores seguros, probables y posibles. Entre ellos, factores seguros, pues tenemos la luz ultravioleta. Probables, los estrógenos y la prolactina, el virus de Epstein-Barr, medicamentos que están asociados con lupus, como la hidralazina, procaimida, isoniazida, hidantoínas, clorpromazina, metildopa, penicilamina, minociclina, inhibidores de TNF y interferón alfa. Como factores posibles, pues factores dietéticos, brotes de alfalfa y alimentos con brotes relacionados que lo contengan cababanina, pristano y otros hidrocarburos, microorganismos infecciosos diferentes a Epstein-Barr,
algunos ADNs bacterianos, tabaco, retrovirus, endotoxinas y deficiencias de vitamina B. Son factores que bien estudiados, que se han visto asociados y nos los divide así como seguros, probables y posibles. Son cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de elaborar nuestra historia clínica. Bueno, finalmente, pues este cuadro resume cómo es la afectación y la patogenia de la enfermedad. Partiendo del centro, vemos que tenemos factores genéticos, entre ellos principalmente el sistema del complemento C1, C2, C4, BML, otros como receptores para anticuerpos, quimiosinas e interleucinas, y estos como factores genéticos. En los factores ambientales, pues ya vimos la radiación ultravioleta, estrés, fármacos, y en los factores hormonales, principalmente, pues niveles altos de estrógenos, que ya vimos principalmente lo que van a producir. Entonces, esta causa multifactorial va a ocasionar una alteración en la respuesta inmunitaria, alterando las redes supresoras, y esto nos va a llevar a la formación de complejos inmunitarios de autoanticuerpos, finalmente a la inflamación, la cual se va a manifestar de diferentes formas, como exantema, artritis, nefritis, leucopenia, y dependiendo del tiempo de evolución y de la actividad de la misma, nos va a producir ya sea un daño transitorio, o si dejamos que perpetúe en el tiempo, pues va a ser un daño permanente, ocasionando ya una afección determinada como renal, cardiovascular o neurológica. Bueno, una vez que conocemos la fisiopatología, pues vamos a ver las manifestaciones clínicas. Al saber que es una enfermedad que puede afectar cualquier órgano y sistema, pues sus manifestaciones van a ser muy vastas, y pues muchas de ellas pueden ser tan severas que pueden llegar a ser mortales, como la afección al sistema nervioso central, renal o hematológica. Esta tabla inicial pues presenta las diferentes manifestaciones y nos muestra la frecuencia de la misma, en la cual podemos observar que los síntomas generales como astenia, fiebre o pérdida de peso lo vamos a observar hasta en un 90 a 95%, la afectación mucocutánea en un 90 a 80%, afectación osteomuscular que comprende artritis, artralgias, necrosis, avascular o miositis en un 80 a 90%, la serositis de un 50 a un 70%, la glomerulitis en un 40 a 60%, la afectación neuropsiquiátrica en un 40 a 60% también, y citopenias autoinmunes como anemia o trombocitopenia en un 20 a 30%. De acuerdo a esto, pues podemos ver que las distintas incidencias que va a tener cada una de las manifestaciones clínicas, para que pues así vayamos en busca de las mismas. Hablando de los síntomas constitucionales, como ya lo veíamos, pues entre ellos la fatiga la vamos a poder observar en un 80-100% de los pacientes con la enfermedad, pero pues cualquier otra enfermedad nos puede producir fatiga. Entonces hay que ser muy acuciosos al momento de hacer la historia clínica. La fiebre también la vamos a poder observar en más del 50% de la enfermedad, y sobre todo la vamos a observar cuando tenemos un brote o en enfermedad activa. Podemos observar también mialgias o modificaciones en el peso, ya sea disminución de peso o también una vez que tenemos el diagnóstico de la enfermedad y empezamos tratamientos, sobre todo con esteroides, podemos observar que vamos a tener aumento de peso. La artritis y la artralgia la observamos en el 90% de los pacientes con lupus, y esta puede ser una de las primeras manifestaciones clínicas. En los pacientes podemos demostrar artritis hasta en un 65 a 70%, la cual como característica tenemos que tener en cuenta que va a ser migratoria, poliarticular y simétrica. Generalmente el dolor es moderado, y también como característica y diagnóstico diferencial con otras enfermedades reumatológicas, vamos a ver que no causa erosión y rara vez va a causar deformidades. En las manifestaciones mucocutáneas, pues tenemos una amplia gama de signos y síntomas. Entre ellos, las más frecuentes, pues es el eritema en alas de mariposa. Aquí, pues es importante que esta característica o esta manifestación clínica es la que le da o la que le dio el nombre a la enfermedad. Se describe como una erupción facial que se presenta de forma de eritema con distribución sobre todo malar sobre las mejillas y nariz, que como característica diferencial
con otras enfermedades va a ser que no afecta los pliegues nasolabiales y esta va a estar asociada con la exposición al sol. Entonces, de aquí viene el nombre de la enfermedad, ya que pues al encontrarse sobre la región malar se parece a como los lobos. Entonces, de aquí viene el nombre de lupus. También otras alteraciones cutáneas van a ser pues úlceras orales o nasales, las cuales como característica tienden a ser indolores. Podemos observar perforación del tabique nasal dependiendo del tiempo de evolución. Y también vamos a poder observar alopecia, la cual como característica es no cicatricial. Dentro de las afecciones cardíacas y vasculares, pues como veíamos, es una enfermedad sistémica que puede afectar cualquier órgano y sistema, y dentro del sistema cardiovascular podemos observar lesiones a cualquier nivel. La más frecuente es la pericarditis, la cual vamos a poder observar ya sea con o sin derrame, y ocurre hasta en el 25% de los pacientes. Otra manifestación, endocarditis verrugosa, denominada con su epónimo de Lehmann-Sachs, suele ser clínicamente silenciosa, pero puede producir tanto insuficiencia valvular y ser una causa tromboembólica. La miocarditis también la podemos observar, la cual es poco común, pero puede ser mortal. Y el lupus tiene mayor predisposición para enfermedad coronaria. Entre de las manifestaciones también vasculares vamos a observar el fenómeno de Raynaud, que es un proceso vasoespástico, el cual va a estar desencadenado por el frío y lo vamos a poder observar hasta en el 50% de los pacientes. Este se caracteriza inicialmente por una palidez sacral, la cual va a ser intermitente, va a seguir de cianosis y finalmente al resolverse con una eritrodermia. La vasculitis pues también va a ser dentro de las manifestaciones con una incidencia del 11 al 36%. Y el espectro clínico va a ser muy amplio debido a que pues cualquier vaso se puede inflamar, ya sean vasos de gran calibre o de pequeño calibre. Y la afectación de pequeños vasos va a ser la más común y a menudo se caracteriza o se manifiesta como lesiones cutáneas. Entre ellos pues vamos a observar púrpura, petequias, lesiones papulonodulares, reticulares, paniculitis, hemorragias en la astilla o ulceraciones superficiales. Y pues considerando que el espectro de la vasculitis es una enfermedad completamente diferente, pues lo podemos observar dentro del contexto también de la enfermedad de lupus. Es por ello que pues tenemos que hacer diagnósticos diferenciales y pues más adelante veremos cómo se va a hacer el diagnóstico. Pero la propia vasculitis la podemos ver como una entidad aislada o ser parte de esta enfermedad. Otros tipos específicos de afectación vasculítica que vamos a poder observar, pues va a ser vasculitis mesentérica, hepática, pancreática, coronaria, pulmonar o incluso retiniana. Y pues hay casos descritos de aortitis similares a los que se observan en la arteritis de Takayasu. En cuanto a la enfermedad tromboembólica, pues el lupus se puede complicar en el contexto de la existencia de anticuerpos antifosfolípidos. Y los riesgos a 10 años fueron del 10% para tromboembolia venosa en el 26% y para tromboembolia arterial en el 36% para tener cualquier evento trombótico. Y aquí el tratamiento antimalárico, pues como característica va a ser que previene el desarrollo de enfermedad tromboembólica. En cuanto a la afección renal, pues clínicamente la vamos a evidenciar hasta en el 50% de los pacientes y es una causa importante de morbilidad. Como comentaba al inicio de la plática, pues es una de las manifestaciones que vamos a ver con mayor frecuencia en el género masculino. Y pues a veces lo único que vamos a tener es que es un paciente joven que empieza con datos de elevación de azuados, y ya al estudiarlo, pues tenemos que descartar necesariamente la existencia de lupus si no existe otra comorbilidad que predisponga a la enfermedad renal. Para ello, pues va a ser muy importante el cribado con el examen general de orina, cuantificación de proteinuria y estimación de la tasa de filtración glomerular. Esto de forma frecuente y periódica. Pueden ocurrir varias formas de glomerulonefritis y aquí la biopsia renal va a ser útil para definir el tipo y la extensión de la afectación renal. Y la presentación clínica de la nefritis lúpica va a ser muy variable,
desde una hematuria sintomática y o proteinuria hasta presentar ya marcadamente un síndrome nefrótico y glomerulonefritis rápidamente progresiva con pérdida de la función renal. Dentro de las manifestaciones gastrointestinales, pues son comunes y se producen hasta el 40% de los pacientes. Estas pueden estar causadas propiamente por la enfermedad o también ya una vez que se inicia el tratamiento propio para el lupus, pueden ser secundarias al uso de los medicamentos o también por infecciones virales o bacterianas asociadas. Dentro de las manifestaciones vamos a tener esofagitis, obstrucción intestinal, enteropatía perduradora de proteínas en la hepatitis lúpica, pancreatitis aguda, vasculitis o isquemia mesentérica, así como peritonitis. Dentro de las manifestaciones pulmonares, pues podemos observar desde pleuritis con o sin derrame, neumonitis, enfermedad pulmonar intersticial, hipertensión pulmonar, hemorragia alveolar, y los síntomas respiratorios los debemos distinguir de un proceso infeccioso. Sobre todo ya en pacientes que tenemos con tratamiento inmunosupresor, pues debemos ver si la afección pulmonar es causada por una infección o como actividad de la enfermedad. Y pues como veíamos, el riesgo tromboembólico va a ser grande en aquellos pacientes que tienen anticuerpos antifosfolípidos o anticoagulante lúpico, que también esto nos llevaría a observar afecciones pulmonares como tromboembolia pulmonar. Dentro de las manifestaciones hematológicas, pues la principal es la anemia, la cual va a ser característica pues, de una enfermedad crónica, normocítica normocrónica, y va a ser la alteración hematológica más frecuente. También podemos observar leucopenia y hasta el 50% de los pacientes. Puede deberse a linfopenia y o neutropenia secundaria y generalmente se va a relacionar con la enfermedad clínicamente activa. Y la neutropenia también puede ser resultado de toxicidad por algunos medicamentos inmunosupresores que más adelante también comentaremos. También podemos observar trombocitopenia, la cual generalmente es leve y raras ocasiones puede producir una trombocitopenia grave que amerite tratamiento. Dentro de las afectaciones oftalmológicas, pues también cualquier estructura ocular se puede observar y dentro de ellos la queratoconjuntivitis seca es la manifestación común como resultado de síndrome de Sjögren secundario. Y la siguiente condición patológica más común del ojo es la vasculopatía retinal en forma de manchas algodonosas. Otras afecciones que podemos observar son la neuropatía óptica, coridopatía, epiescleritis, escleritis y uveitis anterior. La afección neuropsiquiátrica también va a ser importante y nos va a dar una amplia gama de manifestaciones, desde una disfunción cognitiva, síndromes cerebrales orgánicos, delirium, psicosis, convulsiones, cefalea o neuropatías periféricas. Y la psicosis se puede ver, es también parte de las manifestaciones. Esta tabla del Colegio Americano de Reumatología nos divide tanto en manifestaciones a nivel del nervioso central y sistema nervioso periférico. Y pues como vemos, las manifestaciones son muy amplias y esto nos debe llevar a pues un diagnóstico temprano y un diagnóstico diferencial. Otras afecciones pues, pueden ser depresión, ansiedad y manía. Y los episodios tromboembólicos a menudo están asociados con anticuerpos antifosfolípidos o anticoagulantes lúpicos. En cuanto ya pasando a lo que es el abordaje diagnóstico del paciente, pues generalmente lo vamos a basar en todas estas manifestaciones clínicas que vemos. Sin embargo, muchas enfermedades nos pueden producir síntomas o características similares, por lo cual, pues el diagnóstico del lupus va a iniciar siendo un diagnóstico de exclusión. Vamos a tener que hacer una historia clínica detallada, investigar si existen antecedentes familiares en el paciente que nos puedan llevar a sospechar la enfermedad y pues realizar una serie de estudios de laboratorio, desde biometrías hemáticas en las que podemos ver cualquier alteración de las que ya vimos, anemia, leucopenia, trombocitopenia, el examen general de orina que podemos observar hematuria, proteinuria, hasta pues estudios de imagen. Todo va a depender del momento en el que encontremos al paciente y el grado de actividad de enfermedad y en qué sitio se ubique. Puede ser desde una teletórax si el paciente tiene síntomas respiratorios, que tenga disnea,
podamos observar derrame o no, que tenga afección cardíaca, datos de bajo gasto, pues pudiéramos incluso realizar un ecocardiograma. Todo va a depender de los síntomas que tenga el paciente. Va a haber estudios específicos como pues los anticuerpos antinucleares, los cuales pues nos van a hablar de presencia de la enfermedad. Entonces es el anticuerpo pues más específico. Anticuerpos ADN antibicatenario, anticuerpos antifosfolípidos, entre ellos el anticoagulante lúpico, ya sea inmunoglobulina G o inmunoglobulina N, anticuerpos anticardiolipina, también IgG o IgM, y antibeta 2 glicoproteína. También debemos pedir niveles del complemento C3 y C4 y marcadores como BCG o PCR. Los anticuerpos anti-DNA y anti-SM son muy específicos para el lupus, pero los anticuerpos anti-SM carecen de sensibilidad. Los anticuerpos anti-DNA y anti-SM se observan en aproximadamente el 70% y el 30% de los pacientes respectivamente con lupus. Otros, como los anticuerpos anti-RO, GCA y anti-LA, están presentes en aproximadamente el 30 a 20% de los pacientes con lupus. Sin embargo, ambos anticuerpos se asocian más comúnmente a sobre. Bueno, tenemos esta tabla que es la tabla de criterios de clasificación, la cual la avala tanto el Consejo Europeo como Americano de Reumatología, y pues la voy a describir. Inicialmente, pues tenemos un criterio de entrada, que es la existencia de anticuerpos antinucleares. Este debe ser positivo a un título mayor a 1,80. Entonces, como veíamos, pues el anticuerpo característico de la enfermedad. Y de aquí en adelante vamos a empezar a calificar y a considerar pues una serie de características que vamos a ir describiendo. Vamos a tener criterios aditivos, los cuales pues vamos a ver que pues, no cuente un criterio si es más probable que exista una explicación distinta al lupus. Por ejemplo, que tengamos alguna lesión cutánea, pero digamos una lesión en paladar blando. Entonces, que esta lesión la podamos explicar por otra causa, que no, pues a lo mejor sea asociada a una enfermedad de transmisión sexual, pues ya descartamos que sea por la enfermedad. Otro, la aparición de un criterio en al menos de una ocasión va a ser suficiente. A veces las manifestaciones clínicas no las vamos a ver en el mismo periodo. Entonces puede ser que hace 3 meses el paciente tuvo una lesión cutánea y ahora tiene fiebre, tiene datos de vasculitis. Todo eso nos lo vamos a ir contando, aunque no se encuentre en el mismo momento. Que se requiere al menos un criterio clínico y los criterios no tienen que ocurrir simultáneamente. Ahora, vamos a ir valorando distintos dominios. Y aquí en cada dominio pues va a haber varias categorías y cada característica va a tener diferente puntaje. Pero el puntaje que vamos a considerar va a ser el que nos dé más alto. Partiendo de los dominios clínicos, vamos a tener los constitucionales, pues la fiebre le vamos a dar 2 puntos. En los cutáneos vamos a observar alopecia no cicatrizante, úlceras orales, lupus cutáneo subagudo o lupus discoide y lupus cutáneo agudo. Cada uno tiene un puntaje y vamos a ir calificando. Dentro de la artritis, pues sinovitis caracterizada por inflamación o derrame en más de 2 articulaciones o sensibilidad en más de 2 articulaciones más rigidez matutina mayor a 30 minutos. Esta debe ser la característica. Dentro de lo neurológico, delirium, psicosis y convulsiones. De la serositis, derrame pleural o pericárdico, pericarditis aguda. En los hematológicos, leucopenia, trombocitopenia o hemolis autoinmune. Dentro del dominio renal, proteinuria más de 0.5 gramos en 24 horas. La realización de una biopsia renal que ya nos dé clase 3 o clase 5 para nefritis lúpica, o biopsia renal clase 3 o clase 4 para nefritis lúpica. En el dominio inmunológico, pues vamos a observar otros anticuerpos, como anticuerpos antifosfolípidos, ya sea anticardiolipina, beta 2 glicoproteína o anticoagulante lúpico. En el complemento, C3 bajo o C4 bajo, y o también C3 bajo y o C4 bajo. En los anticuerpos de alta especificidad, anticuerpos anti-DNA y anticuerpos anti-SMIT.
Todo esto lo vamos a ir evaluando con el paciente y vamos a ir dando el puntaje correspondiente. Vamos a decir que es lupus si tenemos una puntuación mayor a 10 puntos más el criterio de entrada positivo. Entonces, pues considerando toda la gama de manifestaciones clínicas y la batería de estudios de laboratorio, vamos a realizar el diagnóstico, recordando pues que es una enfermedad de exclusión y de diagnóstico diferencial con otras enfermedades, sobre todo reumatológicas. Y en base a esta tabla, pues vamos a establecer el diagnóstico. Hay otra clasificación que es la clasificación de Sladen, la cual nos va a llevar a ver el grado de actividad de la enfermedad y conocer el grado de actividad de la enfermedad, pues nos va a llevar a establecer el tratamiento más adecuado para el paciente. Entonces, es por ello que igual que hicimos pues esta tabulación en cuanto a los criterios de diagnóstico, también las manifestaciones clínicas que el paciente tenga, las vamos a ir evaluando y las vamos a ir calificando para conocer el grado de actividad y severidad de la enfermedad. También pues vamos a valorar desde lo psicógeno, alteraciones a nivel neurológico, visual, afectación de los pares craneales, cefalea, vasculitis, artritis, miositis, hematuria, proteinuria, piuria, afecciones cutáneas como el rash malar, alopecia, alteraciones en las mucosas, afecciones pues en las diferentes serosas como pleuritis, pericarditis, el complemento bajo, la presencia de marcadores inmunológicos, fiebre, trombocitopenia y leucopenia. Entonces, cada uno nos va a dar un puntaje. Finalmente, vamos a concluir una vez que tengamos todo el puntaje. Si tenemos de 0 a 4 puntos, pues decimos que la enfermedad se encuentra inactiva. Si tenemos de 5 a 8 puntos, tenemos una enfermedad leve, de 9 a 12, una enfermedad moderada, de 13 a 15, una enfermedad activa y más de 15, pues es una enfermedad severa. Todo esto pues va a ser, inicialmente, pues nos va a servir para iniciar el tratamiento, pero posteriormente, a lo largo de, pues que el paciente esté en tratamiento, pues nos va a servir para evaluar la actividad de la enfermedad, la remisión de la misma y si el paciente se encuentra controlado o no. Todo esto pues va a ser fundamental para el tratamiento. Ya una vez que vimos los criterios diagnósticos, que conocemos las escalas de severidad y vamos a pasar pues al tratamiento. Como vemos, pues es una enfermedad que nos puede dar múltiples manifestaciones y no hay un tratamiento general, sino que cada paciente se debe individualizar y dependiendo de los síntomas o la actividad de la enfermedad que en ese momento tenga, pues así va a ir dirigido su tratamiento. Generalmente el tratamiento está basado en el uso de glucocorticoides, AINES, antimaláricos e inmunosupresores. Y pues muchos de estos fármacos producen toxicidad, por lo cual tenemos que tener vigilancia. El objetivo del tratamiento pues va a ser alcanzar la remisión, es decir, tener ausencia de actividad clínica de la enfermedad y llevar al paciente a la actividad mínima posible que permita suspender los inmunosupresores y los glucocorticoides o por lo menos mantenerlos en dosis bajas. Sin embargo, vamos a ver pues que va a haber algunos pacientes refractarios al tratamiento y pues vamos a dar tratamientos especiales. Bueno, inicialmente pues los glucocorticoides son considerados como la piedra angular en el tratamiento y frecuentemente se administran en bolos. Lo más usado pues es la metilprednisolona, la cual se calcula a 1 gramo por kilogramo de peso, el cual se administra en 2 horas y normalmente los bolos lo máximo son de 3 a 5 días. Aquí pues es importante la vigilancia del peso corporal, la presión sanguínea, la existencia de edema periférico, insuficiencia cardíaca, los niveles séricos de lípidos y glucosa. Y si el paciente usa más de 7.5 miligramos al día de prednisona pues, y requiere tratamiento por más de 3 meses, tenemos que dar suplementación con vitamina D y calcio. Esta tabla pues, nos muestra las consideraciones especiales de los glucocorticoides en el esquema de inducción a la remisión y de mantenimiento de la enfermedad. Bueno, aquí en inducción a la remisión, pues vemos las dosis iniciales, ya sea de prednisona o su equivalente,
Y vemos si la actividad es baja, pues vamos a usar dosis bajas que son menores a 7.5. Si tenemos una actividad moderada, dosis que van de 7.5 a 30 miligramos por kilogramo día. Pero si tenemos una actividad grave de la enfermedad, pues vamos a usar dosis altas, que van a ir de hasta 30 a 100 miligramos por kilogramo al día, en bolos o con dosis de 250 miligramos al día. Pues, como son dosis altas, pues generalmente son intravenosos. Y su rango de aplicación que va desde 1 a 5 días. Y el mantenimiento, una vez que se logra la remisión de la actividad de la enfermedad, pues tenemos que comenzar con un esquema de disminución, el cual generalmente pues va a iniciar 6 semanas después del uso de las dosis altas y pues aquí nos muestra cómo lo vamos a ir disminuyendo de 10 a 20% cada 7 a 15 días hasta llegar a dosis de 30 miligramos día y posteriormente la reducción va a ser de 10% cada 15 días hasta su suspensión o continuar con dosis de mantenimiento que generalmente van a ser dosis bajas menores a 7.5 miligramos día. Eso cuanto al uso del esteroide. Los antimalódicos pues ya se vienen usando desde hace mucho tiempo, desde el siglo XIX, y entre ellos los más usados pues tenemos la hidroxicloroquina en dosis de 200 a 400 miligramos día o la cloroquina en dosis de 150 a 300 miligramos día. Diversos estudios han visto que no hay evidencia que a dosis más altas sea mayor su beneficio. Entonces, pues las dosis tope son esas 400 y 300 miligramos. Sus indicaciones pues van a ser en caso de tener lupus cutáneo o actividad leve o moderada, así como la prevención de morbilidad por aterosclerosis y también en el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos asociado al lupus. En cuanto a los efectos que va a tener, pues va a tener efectos fotoprotectores, hipolipemiantes, antiangiogénicos, antitrombóticos e inhibe la función del factor activador de células B y fosfolipasa A2. La hidroxicloroquina pues tiene una sobrevida libre de daño mayor. Bueno, en los estudios se ha observado que si el paciente consume hidroxicloroquina, pues su sobrevida libre de daño va a ser mayor al paciente que no la usa. También se ha observado la disminución del daño renal en pacientes que usan la hidrocloroquina contra los que no la usan. Y también la suspensión de esta aumenta el riesgo relativo de recaída hasta en 2.5 veces. Para el monitoreo de la misma, pues tenemos que vigilar los efectos adversos y sobre todo antes del inicio del uso de la hidroxicloroquina, tenemos que hacer una evaluación oftalmológica basal y posteriormente el seguimiento de forma anual. En cuanto a los AINES, pues van a ser el tratamiento usado con mayor frecuencia para el alivio de dolor e inflamación. Este también pues lo debemos individualizar en base a la variabilidad de respuesta de cada paciente, los factores que tenga de riesgo de toxicidad gastrointestinal, cardiovascular, renal y hepática en cada caso del paciente y lo que debemos evitar pues es el uso simultáneo de AINES. Lo que debemos hacer es usar tiempos cortos y a dosis mínimas y uso concomitante. Su uso concomitante con glucorticoide va a aumentar la toxicidad gastrointestinal. En cuanto al tratamiento inmunosupresor, pues generalmente está indicado en pacientes con actividad de moderada a grave y también se ha usado como terapia de inducción a la remisión, aunque también se puede usar como mantenimiento. En cuanto a los objetivos de esta terapia, puedes detener el daño, la recuperación de la función y controlar la actividad inmunológica. Para terapia de mantenimiento, pues tenemos que como objetivo consolidar la remisión y prevenir las recaídas. Dentro de la gama de medicamentos que aquí vamos a observar, pues tenemos el ácido micofenólico, la cual la dosis va a ser variable dependiendo de lo que queramos tratar o el grado de la gravedad y lo vamos a poder observar de 1 a 3 gramos. Los eventos adversos a vigilar va a ser la aparición de citopenia, alteración de las pruebas de funcionamiento hepático, diarrea y se ha asociado a teratogenicidad. La ciclofosfamida en dosis de 500 a 1 gramo. Los efectos adversos a vigilar pues van a ser citopenias, infertilidad, también teratogenicidad, trastornos mieloproliferativos, cistitis hemorrágica o cáncer de vejiga.
la azatioprina en dosis de 1 a 3 miligramos por kilogramo día. Y los eventos adversos a vigilar pues son mielosupresión, hepatotoxicidad, trastornos mieloproliferativos y teratogenicidad. El metotrexate, también de acuerdo de la sección y el objetivo que queramos tener con él, pues va a ser en dosis variable desde 7.5 a 25 miligramos, ya sea vía oral o parenteral. Y los eventos adversos a evaluar o a vigilar, pues son mielosupresión, hepatotoxicidad, neumonitis, alopecia, estomatitis y teratogenicidad. La ciclosporina, principalmente para lo que se va a usar, pues va a ser en la nefropatía resistente, y los eventos adversos que podemos observar va a ser hiperplasia gingival, hipertensión arterial, hirsutismo, insuficiencia renal y anemia. Ya la terapia inmunológica blanco dirigida, pues tenemos hasta ahora 2 medicamentos bien estudiados y en los que se ha visto que hay una buena respuesta. Ellos son el belimumab y el rituximab. El belimumab pues se puede administrar desde pacientes con afecciones leves a moderadas hasta ya afecciones más complejas. El efecto adverso que vamos a observar pues va a ser la depresión linfocitaria, sobre todo linfocitos B, y el rituximab pues en afecciones articulares resistentes al tratamiento convencional, hematológica, afecciones al sistema nervioso o nefritis resistente. Y los eventos adversos pues de los medicamentos que más reacción alérgica producen tras su administración. Entonces es lo principal que pudiéramos observar, así como enfermedad del suero o leucoencefalopatía multifocal progresiva. Finalmente, pues esta tabla resume todos los fármacos que vamos a usar, su indicación de acuerdo a la severidad, ya sea leve, moderado o grave, y también al final pues nos resume cuándo va a ser su uso y qué debemos de vigilar en cada uno de estos fármacos. Entonces, pues esta tablita está muy práctica, ya que aquí viene pues todo, cuándo lo vamos a administrar y qué tenemos que vigilar en cada uno de ellos. Pasando ya a tratamientos pues más específicos, los centré sobre todo en lo que nosotros vemos más en el hospital. Generalmente vemos muchas pacientes con nefropatía. Entonces, pues dentro de ello, pues la nefritis, bueno, y esta guía que es también, que está hecha por el Colegio Mexicano de Reumatología en asociación con el Colegio Europeo de Reumatología, pues nos habla sobre la terapia, pues ya en el paciente mexicano. Está basada también en el consenso tanto del Colegio en el Consejo Americano y Europeo. Entonces, pues prácticamente es lo mismo, pero pues un poco individualizado para nuestra población. En pacientes con nefritis, pues para inducción a la remisión vamos a utilizar el ácido micofenólico generalmente. Ya cuando tenemos biopsia y vemos que es grado 1 o grado 2, pues inicialmente vamos a iniciar con azatioprina, la cual la vamos a asociar a glucocorticoide por un periodo mínimo de 6 meses. En el tratamiento para inducción en caso de nefritis grado 3 y 4 y 5 con componente proliferativo, como uso de inducción a la remisión, también el ácido micofenólico asociado a ciclofosfamida. Y en caso de no tener respuesta a esto, pues vamos a poder usar rituximab, tacrolimus o azatioprina. En el caso de nefritis tipo 5, que no tiene componente proliferativo, pues también vamos a usar el ácido micofenólico o azatioprina. Y ya como terapia de mantenimiento, en la nefritis grado 3 a 5 o 5 sin componente proliferativo, pues ya sea el ácido micofenólico a dosis más bajas o azatioprina. Y va a ser por un seguimiento con el tratamiento durante 18 meses. En pacientes con nefritis, pues tenemos que tener un monitoreo a la respuesta del mismo, la cual debe ser individualizada. Y pues tenemos que estar realizando análisis de sedimento urinario, proteinuria de 24 horas o la relación proteína-creatinina sérica, complemento y anticuerpos anti-ADN de doble cadena. Esto para evaluar la respuesta al tratamiento. Y pues en caso de que tener progresión a la misma de la enfermedad también. En cuanto a las manifestaciones neurológicas, que también últimamente
hemos tenido pacientes que hemos tenido con afección al sistema nervioso central. Por eso pues quise enfocar el tratamiento también a esto. Pues como veíamos, pues la gama de manifestaciones va a ser muy amplia, desde convulsiones. Entonces, pues aquí el uso de antiepilépticos se va a recomendar solo cuando existen convulsiones recurrentes o cuando se presentan al menos 2 episodios dentro de las primeras 24 horas o hay actividad epileptógena en el electroencefalograma. Es el único indicación de anticonvulsivantes. También aquí, pues ya usando otro tratamiento, pues vamos a usar la metilprednisolona para convulsiones refractarias y también podemos usar la ciclofosfamida. En el caso de existir neuropatía periférica, mielopatía o neuritis óptica, pues vamos a usar desde metilprednisolona, ciclofosfamida o inmunoglobulina. En el caso de tener psicosis, pues el tratamiento puede ser prednisona o ciclofosfamida. Hablando del tratamiento de la afección cutánea, pues vamos a evaluar el grado de severidad. Si es leve, pues partimos desde el uso de la fotoprotección o el uso de esteroides tópicos o a dosis bajas. Y si no, es suficiente con eso. Si no hay respuesta, pues podemos usar hidroxicloroquina y si aún no hay respuesta a esto, metrotexate. Si no observáramos respuesta al metrotexate, pues ya pasaríamos a terapias específicas como el belimumab y fármacos de segunda línea como retinoides, talidomida o dapsona. Y si aún así no hay respuesta, pues tenemos que ver cómo se está administrando el inmunosupresor o pasar a rituximab incluso. Ahora, si la actividad es moderada e intensa, igual partimos de lo mismo, igual tratamiento con metrotexate, belimumab o rituximab. Como comentábamos, pues la fiebre va a ser un síntoma que vamos a poder observar en la mayoría de los pacientes y su tasa de incidencia pues va a ser alta. La vamos a poder observar como manifestación inicial de la enfermedad o durante el curso de evolución de la misma. Pero si ya tenemos a un paciente con tratamiento, pues tenemos que hacer un diagnóstico diferencial para saber si la enfermedad o la presentación de fiebre es como parte de la enfermedad, está asociada a una infección o es actividad de la enfermedad. Entonces, pues aquí me gustó este diagrama en el cual vamos a ver que si la temperatura es menor a 37 grados, sin respuesta inflamatoria sistémica y sin leucocitosis, pues nada más el paciente lo vamos a observar. Ahora, si la temperatura va de 37 grados, mayor a 37 grados centígrados y tenemos presencia de manifestaciones de inflamación o algunos trastornos concomitantes, pues vamos a hospitalizar al paciente para pues búsqueda intensiva de infección. Lo primero pues va a ser realizar una biometría hemática, vamos a hacer el recuento de su celularidad. Si existe neutropenia menor a 500 o a 1000, pues vamos a darle como forma profiláctica pues antibióticos de amplio espectro y pues vamos a evaluar si existe neumonía, hipotensión o disfunción orgánica. También pues se va a proceder a la toma de hemocultivos, radiografías de tórax con la finalidad de ubicar algún foco infeccioso y viendo si existen infiltrados como afectación aguda, pues vamos a dar tratamiento antibiótico empírico y si es algo estable, alguna nodulación, algún derrame que implique un mayor estudio, pues realización de estudios más específicos. Y pues esto pues nos puede llevar en el estudio hasta realización de biopsia pulmonar. También como parte del protocolo, pues realización de análisis de orina, estudio de heces y pues otras alteraciones como pues, si tiene cefalea o estado mental alterado, pues realización de punción lumbar. Todo esto para descartar que exista pues alguna infección como parte o como reacción secundaria al tratamiento inmunosupresor. Entonces, pues es muy importante la fiebre dentro de las manifestaciones de la enfermedad y que se estudie, porque podemos pensar que es pues parte de la enfermedad o que es actividad de la enfermedad y ser más intensivos con el tratamiento, pero pues la causa de la fiebre ser un foco infeccioso. Entonces, pues sí debemos evaluar muy bien la presencia de fiebre en el paciente. Otras recomendaciones en cuanto al tratamiento, pues si existe pericarditis, pues es muy similar el tratamiento a la pericarditis que ya vimos anteriormente, desde el uso de AINES, glucocorticoides, colchicina, o si existe ya afección severa como un derrame de condición tamponada, pues una cirugía.
La miocarditis también, pues el tratamiento se basa en el uso de esteroides, también antimaláricos, ciclofosfamida, azatioprina e incluso inmunoglobulina. Eh, bueno, quise poner al final, en algún momento comentábamos pues las valoraciones preoperatorias en estos pacientes. Entonces, pues son pacientes que generalmente tienen tratamiento con glucocorticoides, pues tenemos que tener pues, en consideraciones importantes. Bueno, si va a ser si tiene dosis de 25 miligramos bueno, en pacientes que reciben tratamiento con glucocorticoides y que van a ser intervenidos a cirugía, se propone administrar esteroides. 25 miligramos de hidrocortisona o su equivalente si se trata de una cirugía menor, por ejemplo, plastía de pared abdominal o colonoscopia. De 50 a 75 miligramos de hidrocortisona si se trata de una cirugía moderada, como colecistectomía o hemicolectomía, y dosis de 100 a 150 miligramos de hidrocortisona si se trata de una cirugía mayor. Todo esto como pues, dosis de estrés. Ahora, en el lupus grave, que van a ser intervenidos con cirugía ortopédica, ya sea de cadera o de rodilla, pues se recomienda continuar la dosis actual de sus tratamientos inmunosupresores, como el micofenolato, las atioprinas y la ciclosporina y el tacrolimus. En el lupus no grave, que sean operados mediante cirugía ortopédica como cadera y rodilla, pues se recomienda suspender el tratamiento y reiniciarlo 5 días después de la cirugía en ausencia de infección o complicaciones de cicatrización. En el caso de cirugía de cadera, se recomienda administrar antibióticos de amplio espectro a dosis convencional un día antes de la cirugía y continuarlo hasta 5 a 7 días después de la misma. Y en pacientes que utilicen rituximab, se recomienda programar la cirugía en el mes séptimo posterior a su aplicación. Y en pacientes que utilicen belimumab, se recomienda programar la cirugía en la semana 5 posterior a la aplicación de la misma. Entonces, pues son cosas que hay que tener en consideración. Y es todo. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Pues muy bien en general, esta creo que fue bastante completa. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o algo que agregar, preguntas. ¿Cómo ve, mi doc? No sé, a ver qué opinan los de Gallola. A ver quién está despierto porque no veo a nadie. Yo estoy despierta, pero mi cámara Muy bien. está muy largo el tema. Pero sí, muy bien, Munefta, gracias. Sí. Nada más para comentarles que en los adultos mayores es más común que en los jóvenes encontrar serositis, la pleuritis y la pericarditis. Y la artritis es como el síntoma que más predomina también. Ajá. Y hay menos síntomas, menos afectación renal, que también es una característica. Uh-huh. Y bueno, suele ser no tan agresivo, suele controlarse con dosis estándar de los medicamentos. Yo en general nunca he visto a un paciente mayor con alguno de los nuevos fármacos o dosis altas de esteroides. ¿Qué otra cosa les iba a comentar? Ah, no sé si lo mencionaste al inicio, Nefta, porque se me estuvo yendo un poquito el sonido. ¿Qué porcentaje de pacientes con lupus debutan después de los 60 años? No, doctor, eso sí no lo comenté. ¿No? ¿Alguien sabe? ¿No? Más o menos el 10 al 20%. Sí, dependiendo. Pero el promedio en la mayor parte de los estudios es del 10% después de los 60 años. Y ahora llegan más pacientes a la edad adulta, de adultos mayores, gracias al tratamiento. Uh-huh. Uh-huh. Antes fallecían mucho más. No nos iba tan bien. De hecho, mi tesis de medicina interna fue de nefropatía lúpica. Uh-huh.
¿Algo más? Muchachos, muchachas, doctores y doctoras. Mira, ya apareció Kenia para que vea que sí vino. Aquí estamos todos. Ahí está Lupita, el Paulins. Sí. Sí, Ajá. Sí, estuvo bien. Ok, Ujú. lo que me quedó alguna duda es lo de los viernes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser la logística? ¿Que ellos traigan casos? Sí, este Para... viernes. Sí, doctor, este yo traigo viernes. casos. No, la idea es de que Las uno. rúbricas que... Sí, la rúbrica va a existir. De hecho, ya al ratito le voy a mandar una rúbrica que yo tengo sobre lo que es presentaciones y tareas. A ver qué le parece. Ajá. Y sobre lo de los viernes de cada 15 días, van a presentar algunos de los Rs4, Rs3, van a hacer una BGI y la van a preparar en presentación para que nos la presenten y entonces nosotros hagamos preguntas. Como ellos van a presentar el caso clínico y nosotros vamos a estarles pues haciendo observaciones y preguntas para que a todos nos quede claro el caso clínico, los diagnósticos y el plan. Que aquí les decía yo que lo que más me interesa es que se acostumbren y que estandaricemos a las escalas para que se preparen para su examen y segundo, que hagamos propuestas. Sí, tiene que ser una propuesta en cada esfera, no nada más en la esfera biológica, porque es lo que he estado observando, que casi todos se enfocan a eso, sino en todas las otras esferas que nos faltan. Y este viernes va a presentar el Roger. Uh-huh. Ok, entonces sería bueno que trajeran copias de expedientes de pacientes que están viendo allá y que inclusive tuvieran oportunidad de ver los otros compañeros, digamos. Sí, claro. Y si pudieran presentar alguna foto o alguna cosa así, estaría muy bien. Digo, siempre guardando las reservas desde el punto de vista ético y estas cosas. De la privacidad. Ajá. Muy bien. Pero Sí, que presenten qué es lo que ha pasado con ese paciente, cuando menos no sé, en algunos días, en fin. Ajá, el seguimiento, ¿no? Ajá. Ok. Está Muy bien. bien. Bien, Ok. eso será. Y nuevamente les comento, me mandaron la información. Ahora quedamos en último lugar, ¿eh? Tuvieron la decencia de no publicarlo. Nada más nos los mandaron. Pero yo veo que yo no sé qué pasó, de 19 presentes, solamente 7 hicieron la participación en las preguntas. Cuando participaron todos les fue muy bien. Entonces, por favor, participen. ¿Vale? ¿Quedaron Sí. en último lugar? Sí. Se No fueron sacan. del cielo al infierno se fueron. No, Qué esta vez barbaridad. saca. Híjole. Sí, para la rúbrica, doctor. Bueno, Órale, pues. ándale. Gracias. Gracias, que tengan Bye. buen día. Bye. Buen día.